la educación como la pienso. ¿Sí? Porque si yo pienso la educación como la pienso un encuentro educativo con determinadas características, con determinadas tareas escolares y no otras, ¿sí? Con los alumnos copiar el pizarrón, que ponerlos en una tarea de exploración activa sobre los objetos, observar, escribir lo que observan, investigar. No es lo mismo, ¿cierto? Decirles que copien un texto sobre la fotosíntesis, ¿sí? O proponerles que hagan la germinación del poroto o las plantitas, una a la sombra, otra a la luz, ¿sí? Anotar lo que pasa en el día 1, anotar lo que pasa en el día 2. No es lo mismo, son tareas escolares diferentes, ¿sí? Tampoco es lo mismo generar un debate a partir de una imagen candente que muestra una situación que vive el grupo por el que estoy trabajando, ¿sí? Y que a partir de este debate yo empiezo a trabajar contenidos de ciencias sociales, de historia, de economía, de ciencias naturales, y además mientras yo enseño a leer y escribir. ¿Son tareas pedagógicas diferentes? ¿Lo pueden ver esto? Bueno, si yo pienso la organización de la clase y las tareas de una manera o de otra, es porque a mí me orienta un proyecto político diferente, ¿sí? Ese proyecto político diferente es una utopía social y política, o sociopolítica. ¿Qué quiere decir utopía? Algo inalcanzable, algo que no está en el plano de la realidad concreta, un ideal, ¿sí? Un proyecto. Digo que a lo largo de estos 10 años de gobierno socialista se habla del proyecto. ¿Escucharon los medios de comunicación? No, porque el proyecto, lo que importa es el proyecto, ¿sí? El proyecto es una utopía sociopolítica, ¿sí? O sea, es una idea de sociedad que yo tengo en la mente, que no es la que tengo ahora, que es la que yo quiero llegar, ¿sí? Imagino, como decía la compañera en el plano de la fantasía, en el plano de la imaginación, imagino, creo, una sociedad con determinadas características, ¿sí? Y cuando se constituyeron los Estados-Nación, la herramienta fundamental para hacer posible ese proyecto que estaban haciendo era la escuela pública y la educación pública, ¿sí? Entonces, a cada proyecto sociopolítico le va a corresponder un modelo pedagógico determinado que va a tener una metodología determinada. Yo tengo una utopía sociopolítica y a eso le va a corresponder una utopía metodológica. Encontrando el método adecuado de trabajo en el aula, yo voy a ir moldeando a los sujetos para que esos sujetos moldeados con esa forma puedan dar forma a esa sociedad que yo imagino. ¿Entiende? ¿Sí? Más o menos. Lo estoy contando muy criollo, ¿sí? Como para que lo puedan entender. Lo estoy contando en forma en pantufla. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver. Yo vengo por el nombre de las luces. Creo que nosotros a veces nos ponemos en grupo y hacemos tareas en grupo, trabajo grupal. Eso fue algo que surge a partir de un modelo pedagógico determinado, que es el modelo de la escuela nueva. En la pedagogía tradicional era impensable que un compañero charlara con el otro, ¿sí? Y de ahí pudiera salir algo bueno, digamos, ¿sí? La pedagogía tradicional es la que dice que el alumno se tiene que comunicar directamente con el docente y las interacciones entre pares están prohibidas. Porque nada bueno puede aprender un alumno de su padre, ¿sí? Ese es el supuesto, ¿sí? Nada bueno se puede aprender del compañero. ¿Por qué? Porque es una pedagogía que responde a un modelo político, ¿sí? Autoritario, verticalista, donde los sujetos tienen que aprender a respetar a la autoridad. Y tienen que aprender que el saber no está en ellos, ni está en un padre, sino que está en una autoridad. Tienen que aprender a desconocer sus saberes, a desconfiar de lo que solitos pueden crear, pueden llegar a descubrir o investigar. Es una pedagogía que
no valida al sujeto en su experiencia. El sujeto dice, pero yo leí esto cuando me pasó tal cosa, y la familia dicen que papá viene, se saca la pantufla y mamá, como estaba en los libros de texto, ¿sí? Y la mamá tiene la comida preparada y el niño dice, pero yo no digo eso, ¿sí? Pero no es validada la experiencia del niño ni el saber que tiene el niño. Es una pedagogía que fabrica. Que fabrica muy bien la relación que estás estableciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se necesita hacer ese trabajo en el aula? Porque se necesita que los sujetos aprendan a respetar a la autoridad, se necesita que los sujetos aprendan a copiar y no a crear y a inventar. Por eso esa misma pedagogía es la que propone que los sujetos copien, no que creen texto libre. La composición tema libre no es de la pedagogía tradicional, ¿sí? La pedagogía tradicional es la pedagogía de la copia, ¿sí? El maestro escribe y los alumnos copian. El maestro habla y los alumnos repiten lo que dice el maestro. Incluso la técnica de la repetición al coro, ¿no? En coro tenían que repetir lo que el maestro decía. O repetir lo que está en el texto, tal como está en el texto. Es la copia, ¿sí? Porque se necesita sujetos que no piensen por sí mismos, que no creen, que no inventen, ¿sí? Sino que se ubiquen en un lugar de sumisión frente a la autoridad. Por eso se los toma más como objetos que como sujetos. Exactamente, muy bien. Entonces, es una pedagogía que está al servicio de un proyecto sociopolítico. Siempre la pedagogía le va a prestar servicios a un proyecto sociopolítico. ¿Sí? Siempre. Es como la herramienta, es el método, por eso la utopía metodológica. ¿Sí? Es también el sueño de que a través de la escuela y sus métodos se va a cambiar la sociedad. ¿Sí? Y se puede generar una sociedad distinta. El maestro ubicado en el lugar del que no sabe todo y el niño ubicado en el lugar del que no sabe nada. Entonces no se indaga los saberes previos del niño, porque no se supone que los niños tengan saberes previos. ¿Sí? Sí. ¿Se puede dar una pedagogía unívocapsular de una sola o determinada a cada clase? ¿Clase social? Sí. Es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta. No, por supuesto que no. No, lo que pasa es que cuando hablamos de la escuela pública, es muy buena tu pregunta porque fíjense que la escuela pública es aquella que de la mano de Sarmiento instaura, porque incluso Sarmiento decía que era la educación para las clases populares, la escuela primaria. Piensen que hasta hace muy poco la única escuela que era obligatoria era la primaria. La secundaria ya era para quien quería ir, eran las clases medias, ¿sí? Y la secundaria preparaba para la universidad, era una secundaria que preparaba para la universidad, ¿sí? Sarmiento decía que al pueblo había que darle hasta ahí, y no más, porque era perjudicial para la nación. O sea, disciplinar esto, que supieran leer y escribir, y que se pongan al servicio del gran proyecto nacional, porque hay que hacer la gran patria. Hay que hacer la patria grande, con el sudor de los de abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la utopía sociopolítica, ¿sí? La de la generación del 80. Entonces es una pedagogía que está al servicio de hacer esa nación que estaban haciendo, ¿sí? Y esta pedagogía tradicional va a construir, o sea, esta figura del ciudadano solo queda formar conciencia nacional, ¿sí? Y el conocimiento de las obligaciones, y no de los derechos del ciudadano, ¿sí? Es decir, disciplinar a la gente, disciplinarlas en sus obligaciones, y bueno, generar a través de la transmisión de los símbolos patrios, el himno nacional, el respeto, ¿no? Por este proyecto que nos incluiría a todos, pero que era un proyecto que dejaba mucho mejor. Esta utopía de los comienzos de la Constitución del Estado Nacional es una utopía excluyente, que excluye a sectores. Por ejemplo, los nativos estaban incluidos,
¿sí? Y segundo, había que comportarse como o sea, había que entrar en cierta forma de comportamiento. Además, eran tiempos donde si alguien sacaba el pie del banco, quedaban en un pedazo, ¿sí? O sea, el moldeamiento del otro, ¿sí? Era el Estado metiendo la mano a través de la escuela pública, dándole forma a las personas, ¿sí? El que no se adaptaba, ¿sí? Y acá tenemos en el texto del Escano la cuestión de la teoría funcionalista, ¿sí? Acerca del orden y la sociedad, que no se adaptaba, considerado que era un problema de él, era un problema individual, no un problema de la escuela que pensaba un formato de aprendizaje que a algunos le podía resultar incómodo. ¿Sí? Entonces, era un problema individual, era considerado patológico, ¿sí? Desviado, inadaptado, y había ciertos mecanismos para rectificar al sujeto, a ver si se enderezaba, porque se había desviado, y a ver si se enderezaba. ¿Puede ser rectificar o erradicar? ¿O es muy, digamos... Y en el peor de los casos es erradicar, por ejemplo, en un centro psiquiátrico, en la cárcel, ¿sí? O sea, todas las instituciones de encierro responden a ese modelo del Estado-Nación. Es la primera vez en la historia que todos los niños van a ser obligados a estar 7 años de sus vidas, durante X cantidad de días, 4 horas, ¿sí? Al día, todos juntos, según la edad, ¿sí? O sea, este formato nunca se había implementado en la historia. Pero este formato también para cuidar a la gente, no solamente para educar. O sea, cuando uno está enfermo tiene que ir al hospital, y el hospital no viene internado, y se le aplica el protocolo. ¿Qué cosa? Eso que usted estaba diciendo. ¿Qué cosa? De poner de la escuela pública que iban a poner a los chicos de toda la misma edad, no importa qué nivel cognitivo tengan, sino que según la edad, en el grado que le corresponda, y si es más grande, lo ubican en parte. Sí. Es interesante porque, bueno, podríamos tomar la materia con algunos de esos documentos nuevos que han pasado para el nivel primario, y eso es lo que ustedes van a trabajar. ¿Pero se aplicó eso o no? Nuestra escuela es graduada, ¿sí? Graduada, es decir, está organizada por grados. Y los grados implica que los niños están agrupados según su edad, pero no lo mismo. El problema no es tanto que estén agrupados por la edad cronológica. El problema es que la pedagogía le pidió a su expresado a la psicología, ¿sí? Un fundamento. Y la psicología vino a decir que si un niño tenía 8 años, su desarrollo era tal. Trayectoria teórica, ¿sí? El alumno teórico, el alumno ideal, el alumno de tercer grado es un alumno que ya sabe leer, ya sabe escribir. Ese es el alumno teórico, vayan a hacer un tercer grado, y van a ver que las trayectorias son heterogéneas. Encontramos ahí niños de carne y hueso con trayectorias reales. Y cada vez más reales, es decir, cada vez más divergentes de la trayectoria teórica establecida por la psicología del desarrollo. ¿Sí? Entonces, los niños tienen que estar por edad, por ejemplo, si nosotros tenemos un chico de 12 años, o chicos de 7, ¿sí? Porque estamos diciendo que corporalmente tiene 12, o sea, cronológicamente tiene 12, pero si paramos su trayectoria real a la teórica, decimos que tendría que estar en segundo grado porque todavía no aprendió a leer y escribir. ¿Sí? Pero digamos, no es, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, te lo digo así a mi manera. Sí. No es como desprestigiar a los niños que sí le ponen empeño, por decir, y que sí van bien. O sea, por ejemplo, yo, sinceramente, si yo voy re bien, ¿no? Y veo que él se la pasa paveando, y que porque es más grande que yo lo ponen al tercer año del profesorado, yo digo, también me la paso paveando, que pase el año y me ponen el tercer año. Claro, pero eso va a ocurrir con los niños, pero no en el profesorado. No, pero le estoy Porque los niños están obligados a ir a la escuela primaria. Pero le estoy dando un ejemplo.
Pero está bueno marcar esa diferencia. Porque nosotros asimilamos la situación del niño a la situación nuestra. ¿Sí? La educación superior no es obligatoria. Ustedes vienen acá porque quieren. Los niños ya están obligados a ir a la escuela. ¿Sí? Y muchas veces se los obliga para tenerlos adentro del aula a hacer nada. ¿Sí? Y hay que sostener esa nada. Y ustedes lo saben porque han pasado por la secundaria también, ¿sí? Con profesores que no traían ninguna propuesta, que era matar las horas. ¿Sí? Matar las horas. Y matar las horas no es educar. ¿Sí? Venir acá a llenar el tiempo haciendo cualquier tontería para decir que hacemos algo. Eso no genera aprendizaje. Pero vuelvo a tu pregunta porque es una pregunta que todo el mundo se está haciendo, que ha generado un gran barullo, ¿no? La verdad es que, bueno, se puede enseñar y se puede organizar, porque acá lo que se trata es cómo organizamos la enseñanza escolar. La organizamos con promoción directa, con repitencia, nos estamos preguntando qué forma le damos, ¿sí? Porque la escuela pública nació con determinada forma. En esa forma existía la repetición como la estrategia cuando un chico no aprende. ¿Sí? Cuando un chico no aprende, ¿cuál es la solución de esa pedagogía tradicional? Que repita. Que vuelva a hacer lo mismo. ¿Sí? Las estadísticas muestran que eso no genera aprendizaje. Entonces tenemos chicos que repiten 2, 3, y después ya lo empiezan a hacer bastante grado, porque claro, tiene 2 y no pueden seguir con la 10. ¿Sí? Y acá de lo que se trata es que la pedagogía tenemos que empezar a construir saberes pedagógicos que nos permitan pensar, ¿sí? ¿Qué hacemos con un niño que va a pasar de grado igual con sus compañeros, pero que no tiene los conocimientos que tienen los otros? Porque que pase de grado no quiere decir que nosotros estemos diciendo que sabe lo mismo. ¿Se entiende? La reglamentación lo que plantea es un nuevo paradigma para la evaluación. La pedagogía tradicional también dice cómo se evalúa y para qué se evalúa. En la pedagogía tradicional se evalúa para clasificar a los sujetos y decir quién sirve y quién no sirve. O sea, quién es vago y quién no es vago. Quién le da la cabeza y quién no le da la cabeza. ¿Por qué? Volvamos a hablar del funcionalismo, teoría funcionalista que estaba en Cano, ¿se acuerdan? Cano. Sí. La sociedad capitalista es una sociedad organizada a partir de clases sociales que son diferentes, que tienen, las personas ocupan posiciones diferentes en la sociedad. ¿Sí? Los funcionalistas dicen que la sociedad funciona como un todo organizado, lo asemejan a un cuerpo, ¿sí? Pero bueno, a uno le tocó ser el cerebro y a otro le tocó ser la última cosa del intestino recto, ¿verdad? ¿Y cuál es la explicación para esto? Bueno, el funcionalista dice que la sociedad necesita de que se cumplan roles y funciones distintas para funcionar. Y la otra explicación es que, bueno, no, pues sí, está bien, porque a mí me tocó la última porción del intestino recto, yo quería ser cerebro, ¿sí? Y porque a vos no te da la cabeza. ¿Y cómo sabés que no me dio la cabeza? Porque vos pasaste por la escuela y mirá, la certificación lo dice. Entonces, la escuela de ese comienzo de Estado-Nación, que se sirvió de la pedagogía tradicional, ¿sí? La escuela, el sentido que tiene es que va a venir a legitimar las desigualdades sociales como desigualdades de inteligencia. El otro porque la pregunta al final legitima las desigualdades sociales como desigualdades de capacidades y de inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? A ver si alguien me lo puede explicar. ¿Qué entendieron? En realidad, que sos pobre porque no sos inteligente. Exacto. A ver, sos pobre porque te lo mereces porque no te da la cabeza. O porque no te da la voluntad. O sea, que pobre porque quiere, para eso. Exacto. Y la escuela viene a demostrarlo. ¿Sí? El boletín se llamaba boletín de clasificaciones porque clasificaba a los sujetos. ¿Sí? Ahora están cambiando el nombre al boletín porque en realidad se va a tratar, a ver, este cambio de nombre, que ahora va a ser boletín de trayectoria, ¿sí? Algo así. En realidad es un cambio de nombre que no tiene que ser simplemente cambiar
cambiar de nombre para que siga pasando lo mismo. El cambio de nombre tiene que dar lugar a una idea distinta de la evaluación. ¿Sí? Porque no significa que porque el chico pase a tercer grado, yo no lo voy a evaluar. Yo lo voy a evaluar, pero no va a tener un mérito. No va a tener un alcanzó o no alcanzó. Lo que yo voy a tener que hacer de este niño, en especial del niño que tiene dificultades, es una evaluación muy descriptiva de su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Voy a decirle lo que puede, lo que no puede, qué estrategias usa, cómo las usa. ¿Sí? No es que no lo voy a evaluar, lo voy a evaluar. ¿Sí? Pero lo voy a evaluar no ya para descartarlo o para decir que no va a andar y hacer futurología, porque no solo hacía futurología. Y no me digan que no, porque más de uno seguro en la secundaria le han dicho, a vos te ves mal en la vida, simplemente sí. ¿Quién es uno para decir que porque acá en la escuela pasa algo? Eso es un reflejo de lo que te va a pasar después en la vida. Sí. Profe, cuando dice siempre la evaluación, ¿lo va a hacer solamente en los límites o con un cuerpo de Muy buena pregunta, porque también se va a una idea distinta de la escuela. Se trata de que la evaluación sea compartida, ¿sí? Es decir, que cuanto más miradas haya sobre el niño, más enriquece la información que tenemos sobre sus procesos de aprendizaje. Y menos peligro tenemos de caer en esto, en que a mí me parece, o yo subjetivamente lo veo así, ¿sí? Entonces, ¿vieron esta famosa? La maestra lo tomó entre ceja y ceja, que hicieron por ahí las abuelas, no, porque lo tiene acá, ¿no? ¿Qué pasan estas cosas? Pero bueno, si de pronto participa de esa evaluación el equipo de orientación escolar, y es más, la reglamentación, que es la 174/12, y la que orienta a la unidad pedagógica, que es la 81/13, plantean que incluso información de afuera de la escuela debería ser tomada en cuenta. Si un chico a la salida de la escuela va a un merendero, ¿sí? A una organización de la comunidad donde pasa la tarde, porque sus padres no lo pueden mantener, y ahí juega y además hace los deberes, esos maestros populares, ¿sí?, tienen información sobre sus aprendizajes, en un contexto que no es el contexto del aula. Y a veces el chico en un contexto diferente al del aula produce lo que no produce en el aula. Y lo que a nosotros nos interesa simplemente es saber que el chico lo logra, no importa si lo logra acá adentro o lo logra afuera. ¿Sí? Si el maestro popular me está diciendo y me está mostrando, mira, acá puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, eso me dice que el chico está aprendiendo y que sabe determinadas cosas. Esa información yo la tengo que tomar en cuenta. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces vamos hacia una tarea en equipo, en red en relación a la infancia, ¿sí?, donde la información sobre el niño es compartida. Todos tenemos alguna mirada sobre ese niño aprendiendo y en diferentes circunstancias. El aula tiene particularidades muy específicas que a algunos les va y a otros no les va. Pero eso mismo ocurre por ahí afuera, ¿sí? Y esa información la tienen otros actores, que históricamente de la pedagogía tradicional la escuela cierra sus muros y se aísla del contexto y no permite que haya ningún tipo de intercambio de información. Por eso vamos a hacer un cambio de paradigma absoluto, ¿sí? Depende de que nosotros podamos ir trabajando en nosotros, porque son creencias muy fuertes que tenemos en relación a que es una buena escuela, es una buena educación, eso que vos decís. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Que vos decís, exactamente la mayoría de las personas, pero ¿cómo? Entonces ahora se van a tirar todos pagos, ¿sí? Porque van a creer que el esfuerzo no vale la pena. Yo le digo, profe, porque yo tengo un hermanito que ya todavía, ya lo escuchó nomás, y ya lo quiere poner en práctica, y yo le digo, pero no es así, y no, él la tiene como que es así, porque él lo van a hacer pasar igual, todo, y después, como mi papá le dice, vas a terminar y vas a tener el título, él dice, pues el título lo voy a tener, pero se la quiere pasar así. Bueno, lo que pasa es que, a ver, y entonces lo va contagiando. esto es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que trabajar para que no ocurra. Es un desafío enorme. Es un desafío enorme. Que vaya a salir bien o mal, no sé. Pero yo le puedo aplicar el paradigma, es bellísimo, es lindísimo, pero también esto ocurre en un momento sociocultural donde el mercado es el que manda la batuta. Y, a ver,
donde en general no es el trabajo, es la joda, ¿sí? La verdad que sí, ¿sí? Entonces, a veces estas ideas progresistas que venían desde hace mucho tiempo atrás, se les hace lugar en determinados contextos que ya no son los mismos. Entonces hay que ver cómo lo trabajamos, ¿sí? De ninguna manera implica, lo que pasa es que eso es lo que el niño cree, claro, porque como en el viejo paradigma era un castigo repetir, ¿sí? Un castigo por no haberse esforzado, por haber sido vago, o un castigo por ser incapaz. Entonces, al levantar ese castigo, lo que quiere decir es que yo tengo inmunidad escolar. Que yo soy, ¿cómo se llama? Claro, como los diputados, y qué sé yo, que tienen inmunidad política, ¿no? Tienen fuego, claro. Y en realidad, si el docente, la institución escolar, están empapados de lo que eso significa, no va a ser una absoluta inmunidad. Porque si él pasó y no sabe lo mismo, ¿sí? Con eso hay que hacer un trabajo muy arduo. ¿Sí? Porque ahora con este nuevo paradigma, ¿no? De analizar la continuidad, no lo formal. Eso va a requerir un compromiso mayor del docente para estar en contacto. Porque la información a veces está, ¿no? Por ejemplo, que por ejemplo, en la capital, varios maratoneros entonces ahí pueden hacer un centro de competición. Pero ya está como consultado, como ya tienen conocimiento, y a veces no. Y es como que a veces es meterse. A ver, ¿ustedes qué materia tienen en este año? ¿Van a las instituciones escolares? No, ¿escolares van? ¿Por qué? Porque ya la formación del profesorado entronca con este nuevo paradigma. ¿Sí? Exacto, ciudad educadora. ¿Sí? Esto forma parte de un proyecto diferente, que mira la educación de una manera diferente, ¿sí? Que está pensando que el maestro tiene que conocer las organizaciones barriales y cómo funcionan, y entender que esas organizaciones también educan igual que la escuela, ¿sí? Y que el niño aprende y tiene objetivos de aprendizaje tanto dentro como fuera de la escuela. Si soy yo para decir que no alcanzó, y después yo hablo con el maestro del merendero, me dice, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces es el formato escolar el que no le está permitiendo al chico mostrar o desplegar. Porque aparte el formato escolar tiene todo un peso, sobre todo para ciertos sectores sociales que se sienten que la escuela no es para ellos, ¿sí? Que adentro de la escuela no lo van a lograr. ¿Sí? Mira, hace muchos años cuando yo trabajaba en escuela común, fíjate que los puede por ahí, pero vino una maestra de primer grado, yo era maestra recuperadora del equipo de educación escolar, ¿no? Se quiere decir más comúnmente que se más ahorita el equipo de los escuelas. Me dice, mira, ¿por qué no la mirás hacia mí? Me dice, ¿por qué no hace nada en el aula? Pero nada. Nada de nada, no escribe en el cuaderno, no participa, no habla, nada, no produce. Bueno, entonces yo la llevo, empiezo a jugar con ella, le digo que su maestra habló conmigo porque está preocupada por ella. Le digo, la señorita te dijo que yo está preocupada por vos. No, me dice, la primera cosa. Si está preocupada por mí, es hablar con el niño. Me preocupa porque ¿qué te pasa que no escribiste en el cuaderno? Digo, no es de Marte que no nos va a entender. ¿Por qué no podemos preguntarle al niño? ¿Sabes qué me dice que creo que no estás escribiendo? ¿Qué te pasa que no escribís? Y escuchar a ver qué le pasa, porque cuando está segura el maestro que lo sabe todo, el maestro no le pregunta porque él ya sabe por qué no escribe. ¿Sí? Porque no presta atención, porque se distrae, porque no tiene ganas, porque es una vaga. ¿Sí? Porque la mamá es prostituta y el papá es borracho. El maestro lo sabe todo, no le pregunta nada al niño. ¿Sí? Y no es así, hay que preguntarle. ¿Sí? Entonces, bueno. Lo que digo es, tu maestra vino a hablar porque está preocupada por vos. ¿Le dijo ella que está preocupada por vos? No, me dice. Bueno, ella está preocupada porque bueno, ve que vos no estás escribiendo en el cuaderno y tiene miedo, bueno, de si vos estás aprendiendo o no estás aprendiendo. ¿Vos qué pensás de esta preocupación? Como que ella no se había planteado. Bueno, le digo, ella vino a verme a mí a ver si yo podía averiguar qué te está pasando, le digo, pero para eso tenemos que conocernos. Para conocernos vamos
5 hace un tiempito. Si vos estás de acuerdo, nosotros trabajamos juntos. ¿Qué te parece? Sí, me entienden. O sea, logré engancharla, comprometerla. Porque si no también se contamina la evaluación. Si yo no hago este trabajo, ¿sí? Yo empiezo a trabajar y digo, no reconoce letra. ¿Y por qué es que no reconoce letra? Es que la niña está batatada, porque cree que yo le voy a poner nota en el boletín. ¿Sí? Y eso está contaminando la evaluación. Hace muchos años también yo estaba evaluando un niño de 6 años y yo tenía unos rompecabezas muy lindos que me había regalado una amiga mía que era una jardinera que les había hecho ella, me los había regalado preciosos, ¿no? Entonces yo estaba viendo la coordinación visomotora de este nene y no estaba bien con bola. No era muy complicado el rompecabezas. No era muy complicado, pero no lograba. Entonces yo para ayudarlo era dibujo total, una vez que quedaba armado, era un oso, lo llevaba a un carro y adentro del carro había tomate, ¿no? Entonces yo para ayudarlo, perceptualmente, yo me y acá un tomate, estaba bueno. Y acá le soltaba, estaba en la otra parte del tomate. Tomate. Y si lo juntamos y lo vendemos y hacemos mucha plata. Donde yo quería que él viera un problema perceptual, él estaba viendo un problema económico. Evidentemente ese chico participaba en el sustento de las actividades económicas para sostener a la familia. Yo no puedo poner que no tiene coordinación visomotora. Él estaba viendo otro problema. No estaba ahí pendiente de un problema perceptual. Entonces no lo tomé en cuenta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando evaluamos, ¿sí? Lo hacemos con una ligereza absoluta. Diseñamos un instrumento que el chico le llega y muchas veces ni siquiera le es claro por qué tiene que hacer eso. A lo mejor trabajaron todo el tiempo con los fosforitos y los sacaritos en matemáticas y después la prueba es toda escrita. Y no puede usar los sacaritos cuando hace la prueba. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente que va a afectar el resultado. Entonces, no me acuerdo cómo fue lo que entonces cuando yo le empiezo a trabajar con la nena, veo que sabía un montón de cosas. Pero al charlar con ella me doy cuenta que ella tenía una creencia muy arraigada de que ella no sabía nada. Y que no sabía nada porque era pobre. O sea, porque sector social. Y ella no sabía nada, no podía saber nada. ¿Cómo yo iba a saber algo? Sí. Para más o menos lo entiendo. Entonces el alumno por ahí le cuesta adentro de un aula por la situación económica, por la situación familiar que vive. Por las representaciones que hay, por las ideas que circulan de lo que ocurre adentro del aula. Yo no hablo porque no sé porque mi familia es pobre y la nena que más tiene, que tiene todo, Por sabe ejemplo, más. claro. A veces ocurre que rápidamente el maestro le empieza a dar la palabra y contesta acertadamente y a los otros no. Entonces el chico ya empieza a darse cuenta que él sabe y yo no sé, a mí no me habilita nunca la palabra. ¿Sí? O sea, ocurren un montón de cosas, pero es a nivel de la representación. O sea, las ideas que yo me hago de mí mismo aprendiendo. ¿Sí? La idea que yo tengo de mí mismo aprendiendo y si voy a ser bueno, si me va a salir o no me va a salir, se nutre de diferentes fuentes. Hay fuentes que son socioculturales, por ejemplo, las mujeres y las matemáticas. A ver, ¿sí? La que es buena en matemáticas parece que es terrestre, ¿no? Es inteligentísima, porque se supone que las mujeres no son buenas para las matemáticas. ¿Sí? Esto es una idea socialmente arraigada que tiene que ver con la sociedad machista y económicamente ligada al desarrollo tecnológico para generar ganancias y ingresos económicos. ¿Sí? Que la matemática tenga el valor que tiene también frente a la filosofía, para pensar filosóficamente hace falta tener un pensamiento muy abstracto, tanto como para las matemáticas, pero si alguien es bueno en filosofía, dicen, este es un vago. Y latino para no laburar, ¿no? Y el que es bueno en matemáticas, no, este no es bárbaro en la vida. Entonces, el sujeto se va construyendo en esas identificaciones, en esos espejos que le van devolviendo. ¿Sí? Cuando llega a la escuela, tiene un montón de espejos en los que él se mira y le devuelven una imagen de él. Profesora, ¿la familia también influye cuando el alumno está, digamos, dentro del contexto familiar? ¿También influye? Claro que influye.
Por eso en el texto que nosotros veíamos al principio del año, María dice que al niño hay que presentar el mundo, pero también hay que presentar el niño al mundo. Y muchas veces una maestra o un maestro puede presentarle al niño a la familia, mostrándole, ¿sí?, que la imagen que ha construido de él puede ser otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos en el texto de Méliès? Hay que presentarle el mundo al niño, pero también hay que presentar el niño al mundo. Y un maestro puede volver a presentar el niño a la familia. ¿Sí? Y muchas veces ocurre, porque la familia se queda sorprendida a partir de que un maestro dice, mire, le dice al padre, siempre y cuando las reuniones con el padre no sean siempre para decirle que eso es un desastre. ¿Sí? Y también, no necesitan siempre para decirle lo que anda mal. Eso también forma parte de la pedagogía tradicional. ¿Por qué no podemos hacer una reunión de padres y mostrarle a los padres lo que los chicos están pudiendo hacer? ¿Sí? Sobre todo en poblaciones donde por ahí los padres suponen que los chicos no van a ir para atrás. Creo que esto ayuda también a, porque en el tema de que si hacen una reunión de padres y el padre que siempre va y recibe quejas nomás del hijo, pierde también el ánimo del padre de seguir mandándolo o apoyarlo en el estudio, porque dice si no hace nada, el motivarlo también al padre ayuda al desarrollo del niño. Exactamente. Otro de los capítulos que nosotros teníamos en la Rodopis, obviamente no se puede tomar, ¿sí? Porque nos hemos visto que apenas llegaron hasta el capítulo donde la Rodopis desarrolla, el capítulo 1, donde desarrolla la cuestión de las tutorías, hay uno que es alianza familia-escuela. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da esa alianza familia-escuela? Los orígenes de la escuela, que entabla ese tipo de relación donde la escuela es una autoridad y llama a los padres a cumplir con determinadas tareas y bueno, ya darle factura en relación al niño cuando eso no ocurre. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, si veo que el chico del colegio, que tengo un nene que no me rinde del colegio? Lo veo en el merendero con la maestra. Sí, ¿cómo puedo hacer yo para hacerlo sentir esa comodidad que tiene en el merendero con la maestra? ¿Qué te parece? Es una muy buena pregunta. ¿Qué te parece? Yo te la devuelvo. Yo le preguntaría a la maestra del merendero qué hace para muy bueno. Muy bueno. Sería lo mismo con él. Muy bueno. Y ahí rompemos esa idea de que la pedagogía es la única que nos puede decir qué hacer. Le estás preguntando a un maestro popular. Eso es otra idea de pedagogía. ¿Sí? Es una pedagogía que se construye entre todos los actores que intervienen sobre el niño. Y que me dice qué puedo hacer o qué debo hacer. ¿Sí? Aparte siempre más determinado con el heredero con la necesidad del colegio. Profesora, también pasa con los nenes que no quieren hacer la tarea con las madres o los hermanos papás y va a otro lado con la tía, digamos, y lo hace todo. Claro. ¿Cómo insiste? Y papás que dicen, ¿cómo insiste? Porque no es lo mismo el trato, digamos, la paciencia. Totalmente. Totalmente. A veces el padre puede modificar y a veces, bueno, si la tía está de colegio, me acompaña la tía. Nosotros también. Esto de alianza familia-escuela y esa idea de la familia voltea. Entonces, el maestro dice, la madre no se ocupa, pero usted es una tía, habla con la tía. Digo, le viene insistiendo con la madre, que a lo mejor la madre es depresiva, le pasó 3 camiones por encima, ¿sí? Y no puede sostener el límite. Pero hay una tía que sí puede. Pero no, tiene que ser la madre. No sé, la madre es el chico pasó nada. Sí. Y en caso inverso, que en la escuela se le enseña de una forma, no lo aprende, y la madre le enseña de otra forma, lo aprende, cuando lo lleva al colegio, está mal. Claro, ahí está. Por esa idea de fabricación que nosotros veíamos. Y el chico se tiene que ajustar a ese modelo. ¿Sí? Y en realidad, bueno, nosotros las cosas no las aprendemos de una única manera. ¿Sí? Lo que a nosotros nos interesa es que el chico lo pueda comprender y lo pueda aprender. Entonces, cuando en el aula rompemos este sacar de la pedagogía tradicional que dice que los problemas se resuelven, ¿vieron con el famoso? ¿Sí? Si un caramelo vale 50 centavos, 10 caramelos rayita vale tanto, y después hacemos la regla de 3, ¿sí? Y el chico encontró otra forma de resolverlo, ¿sí?
lo hace en el cuaderno, o en la carpeta, o en la hoja de la prueba, con otro procedimiento. Y le ponemos que está mal porque, aunque se vuelva a usar correcto, no usó el método que nosotros le enseñamos. ¿Sí? Ahí hay fabricación, es decir, si vos no haces las cosas como se dice que tienen que estar hechas, no te las acepto. ¿Sí? No estamos habilitando a que el heredero aporte lo nuevo que tiene para refrescar los elementos de la cultura. ¿Sí? Y además porque así se quedan afuera sectores que tienen otra manera de conocer, de conseguir conocimiento. Porque por ahí la regla de 3 le viene bien a un pibe de clase media, pongamos. ¿Sí? Pero a otro chico que vende desde chiquitito y saca cálculos mentales, ¿sí? Este procedimiento le hace obstáculo. ¿Sí? Y no está queriendo decir que sea menos capaz que el otro. Lo que está queriendo decir simplemente es que la clase media es una cultura ya letrada, donde las cosas se escriben, ¿sí? Donde el niño no participa de hacer cálculos mentales ni de la economía cuando es pequeño, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, sí. Lo que tiene que ver, tiene alguna relación con la teoría constructivista que nos han enseñado todo el año prácticamente, es darle a él la posibilidad de que cree por sí mismo. Exactamente. Y la teoría constructivista del aprendizaje, el correlato pedagógico de la escuela nueva. ¿Sí? La teoría conductista del aprendizaje, el correlato pedagógico de la pedagogía tradicional. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos la idea de la sociedad funcionalista, la psicología conductista, la pedagogía tradicional. Tenemos esa relación, ¿sí? Yo creo que la sociedad funciona como un todo ordenado, ¿sí? Que los sujetos son unas tábulas rasas, que yo los puedo manipular externamente y hacer de ellos lo que yo quiera y lograr que tengan las respuestas correctas y adaptadas a lo que tengan, ¿sí? Y para eso les voy a mandar a una escuela donde les van a dar un tratamiento, les van a hacer tareas de copia, etcétera, etcétera, acorde a esa idea de que es una tabula rasa, de que es pasivo, etcétera. ¿Sí? Esa es una idea de que la sociedad tiene que mantener este orden, el status quo. Los que están arriba tienen que seguir siendo lo mismo, los que están abajo tienen que seguir siendo lo mismo. Utopía sociopolítica. ¿Sí? Pero bueno, sabemos que ya sea desde las ideas o desde la vivencia de exclusión, las personas tratan de modificar a la sociedad. Entonces, tenemos que la escuela nueva que plantea que el niño puede aprender con otros, ¿sí? Reunirse en grupos para trabajar, que el niño aprende explorando él directamente sobre la naturaleza y sobre las cosas, ¿sí? No escuchando o leyendo lo que ya otros escribieron como saber indiscutible, sino que el niño explora, acciona, ¿sí? Está en contacto, hay que poner al niño en contacto directo con la vida y con las cosas, ya sea con la naturaleza como con la vida social. Que le encuentre un significado a lo que aprende en el aula y que lo pueda relacionar con el afuera, para que le sirve. Es una escuela no de muros cerrados, sino de puertas abiertas, que permite que entre la vida de la escuela sale al encuentro con la vida. No, eso es lo que decía el compañero de normal. Entonces, el docente tendría que romper estructura, permitiendo que, por ejemplo, el aprendizaje de un niño que se dificulta, traer el conocimiento de allá, del popular, incorporarlo, pero el trabajo puede ser individual, o sea, ahí se cambiaría el trabajo. Sí, si va mejor puede ser grupal, pero por ejemplo, con este niño que sabemos que con él va mejor, es un trabajo individualizado, entonces la relación más directa se hace. Sí. Y se rompe un poco el trabajo que se trabaja en grupo. Sí, pero también a veces, cambiando por un niño la pedagogía, se beneficia a nosotros. Porque los otros simplemente estaban bien adaptados, pero la sufrían igual. ¿Sí? Simplemente estaban sobreadaptados y obedecían, pero no cuando sufrían menos. ¿Está? Entonces, a veces, cuando modificamos algo porque un chico no aprenda, ¿qué pasa? ¿Cómo? Fabricado. Ah.
Claro, claro. ¿Sí? Sobreadaptado, que se dejó fabricar y que responde como muñequito a cuerda, digamos, pero está en esa posición de responder como el otro quiere y aguantarse lo que uno necesita. ¿Sí? Entonces, a veces modificando la metodología, porque uno no puede, se necesita toda la clase. Lo que pasa es que tenemos una idea tan contraria, ¿no? Como que en realidad ese método uniforme es el correcto y el que no se adapta al problema individual de él. Es como una fábrica de que hace control de calidad, una cosa así. No sirve lo descarto. Exacto, claro, porque está en relación. La utopía sociopolítica responde a un modelo de producción económica, ¿sí? Obviamente. Entonces, las tareas escolares también tienen que ver, el formato de la organización de las tareas escolares responde a eso, ¿no? Entonces, a la escuela nueva subyace otra utopía sociopolítica, que es la que orientó genuinamente la Revolución Francesa. Por eso nosotros teníamos como una de las lecturas a la escuela nueva Rousseau, que es un pensador, filósofo de filosofía política de la Revolución Francesa, como el precursor de la escuela nueva. Y tiene que ver los revolucionarios de la escuela de la Revolución Francesa con un modelo educativo. ¿Sí? En esa idea, ¿sí?, de terminar con una sociedad de castas, como era la sociedad medieval, terminar con una sociedad de privilegios, ¿sí?, instaurar una sociedad donde todos somos iguales, reconocidos como iguales desde el nacimiento, la figura del ciudadano, el ciudadano somos todos iguales como ciudadanos porque todos tenemos los mismos derechos, la forma política democrática, ¿sí?, donde a través de la participación construimos la sociedad en la que vivimos. Se corresponde con esto de que es un sujeto activo, ¿sí? Si yo pienso un modelo de sociedad donde el sujeto ya no sea que sea un esclavo o vasallo, ¿sí?, sino que sea un ciudadano activo y constructor de la sociedad en que vive, en la sala de clase el niño es creativo. ¿Sí? Al niño se lo va a poner en contacto con las cosas, se le va a validar su experiencia y su conocimiento, para que tome confianza en que él es capaz de construir conocimientos y saberes, ¿no? Por supuesto, o sea, en algún momento uno empieza a acercar la investigación, ¿no? Yo no pudimos ver las técnicas premios, es muy interesante como usted trabajaba con los niños, y él tenía en el aula la biblioteca de trabajo, entonces salían a la naturaleza, observaban, y observar la naturaleza, escribían textos libres en base a cosas que habían observado y de ahí salían las preguntas y las inquietudes, y a partir de las inquietudes no tenía manual de la escuela nueva, de arriba absolutamente la idea de manual escolar, y lo que tenía era la biblioteca de trabajo, entonces investiguemos en los libros para construir nosotros fichas. O sea, en vez de ser el manual el punto de partida, ¿sí?, el manual era el punto de llegada. Es decir, los chicos escribían los artículos que bien podrían constituir el manual de este grupo. ¿Se entiende? Un manual hecho por ellos, ¿sí?, y construido a partir de él. Estoy en contacto con las cosas, surgen las preguntas y las inquietudes, explico lo que observo, planteo las preguntas, voy a investigar, enriquezco las observaciones que hice solito a partir de la información construida por él. A partir del experimento, Claro, ¿sí? Pero trabajaba con la biblioteca en el aula, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente vamos, vemos una mariposa, venimos y hablamos de qué lo acabas de leer y las mariposas tienen color y se terminó. Porque ahí no se tenía aprendizaje tampoco, ¿sí? Entonces, es poner al niño en contacto con las cosas para que de la vida surgen las preguntas y los conflictos, porque el niño aparte está en esa etapa de capacidad de asombro, que se hace preguntas que nosotros ya no nos hacemos, ¿sí? Entonces, al observar, el niño con esa capacidad de asombro que tiene, nos trae las preguntas que nos resuelven la planificación didáctica. Nosotros entramos en nuestras casas, teníamos que pensar, ¿qué pregunta le vamos a formular para que se motive?
¿sí? Cuando ellos solo se hacen 20.000 preguntas. Exactamente, y nosotros no las tenemos porque no las escuchamos, ¿sí? O porque no generamos el encuentro del niño con la vida y con las cosas, y no generamos un clima de confianza para que él pueda también plantear sus preguntas, porque si no hay clima de confianza, el niño tiene las preguntas que no les dice, ¿sí? Que se burlen, que se rían, que el maestro lo tome por irreverente, porque quiere molestar, ¿sí? Entonces, se termina callando. Entonces, el trabajo en grupo responde a un aprendizaje para vivir en democracia. No es por nada que surge en el marco de la pedagogía nueva el trabajo en grupo, ¿sí? A la pedagogía tradicional no le interesa que los sujetos se organicen entre sí. Unidos y organizados ni ahí, ¿sí? Solitos y disciplinados, ¿sí? Podríamos decir como él lo haga contrapuesto, ¿sí? Entonces, a la pedagogía nueva va a haber en el aula que todo lo que ocurre en el aula es motivo de aprendizaje para la vida. Entonces, que los niños aprendan a trabajar a partir de proyectos concretos, como hacía Freire, que una vez que tenían esas fichas, hacían el periódico escolar. De distribuidor, de funciones, había conseguido que le mandaran una imprenta con los tipos, en aquella época había que hacer con los tipos, había que tomar las palabras con cada letra y la tinta y demás. Entonces, bueno, había que armar el plan de trabajo, los chicos tenían que, coordinados por él, tenían que armar el plan de trabajo, distribuir roles de funciones. Después tenían asambleas donde discutían si habían asumido las funciones, si no habían asumido las responsabilidades, por qué el trabajo había salido bien, por qué había salido mal, ¿sí? Y aprendían a asumir responsabilidades. Eso es el trabajo en grupo. Si yo pongo a la clase a trabajar en grupo, nada más que porque, o sea, como una tarea de decir, yo explico el texto o simplemente les doy, ¿sí? Y no me ocupo de ver, que hay uno solo que hace todo el trabajo y los demás se callan y copian, y no intervengo, ¿sí? No estoy trabajando en el modelo de la escuela nueva. Porque si yo veo que esto ocurre, yo me tengo que meter y tengo que intervenir, ¿sí? Tengo que generar una situación donde cada uno haga como una autoevaluación, cuándo participé, cuándo no participé, ¿sí? Trabajar sobre las dificultades que tiene el que tiene la sartén por el mango y no la suelta, ¿sí? Tanto como el otro que está en esta posición cómoda y dice yo no le hago nada, ¿sí? Tengo que trabajar con todo esto porque yo también estoy ahí para que el otro aprenda a tener responsabilidades, no solamente para que logre aprender la regla de tres simples o la resta con dificultad. ¿Se entiende? Porque un maestro es un educador. Y educa en función de la utopía sociopolítica. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero que los sujetos aprendan a ser activos y a asumir responsabilidades, no me va a bastar con que después me entregue un solo trabajo, así corrijo menos, pero lo hizo uno y los demás no aportaron. Porque mi interés está en trabajar aquí y ahora por una sociedad diferente de lo que yo tengo en la cabeza. ¿Se entiende? Guiar, usted tiene que guiar. Sí, guiar, intervenir, cuando aparecen los conflictos. En el caso de Freire, hacían asambleas, los chicos hacían asambleas donde discutían a partir de los conflictos que había habido. Como sacaban un producto, el producto salía bien, salía mal, lo evaluaban, cosa que salía bien, pero había salido mal. Y también tenía una huerta, y las lechugas se habían secado, había que preguntarse por qué se habían secado. ¿Sí? El que tenía que regarla no la regó, ¿qué pasó? Sí, pero no para enjuiciarlo, sino para ver, bueno, a ver qué había pasado, ¿sí? ¿Entienden? ¿Se ve entonces la relación entre la utopía sociopolítica y la utopía metodológica? ¿Sí? La pedagogía le presta servicios al modelo político, al proyecto político, ¿sí? Sí, ¿verdad? Pero bueno, en este momento nosotros vemos que después del neoliberalismo, en la sociedad un cambio muy fuerte donde hubo un corrimiento del Estado al mercado. Entonces, la institución formadora de subjetividades hoy son los medios. Nosotros que vamos a lugares ¿sí?
Nosotros, digamos, la escuela tenía esta potencia de marcar a los sujetos, y hago esto con la mano porque era realmente eso de fabricar, ¿sí?, en la sociedad estatal. Pero en el neoliberalismo, el Estado se corre, ¿sí?, el mercado ocupa, digamos, es el que toma las decisiones. Las decisiones pasan por el mercado y la institución, o sea, la pedagogía es al Estado lo que los medios son al mercado, como para que se entienda, ¿sí? Entonces, No entendí eso. la pedagogía es al Estado lo que los medios son al mercado. Es decir, si yo le decía que la pedagogía le presta servicios al Estado, los medios le prestan servicios al mercado para producir sujetos. O sea, quien está determinando ahora qué tipo de sociedad es la que tiene que ser. Y parece que formar sujetos con determinadas características es el mercado. Y el mercado le pide a los medios que le formen los sujetos con las características que necesita el mercado. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Antes el Estado le pedía a la pedagogía formármelos disciplinaditos, individualistas, ¿sí?, temerosos y obsecuentes, copiones, no, digamos, creativos, ¿sí?, porque yo los necesito así para este tipo de proyectos. ¿Sí? ¿Al punto qué? ¿Hay transmisión de contenidos en la escuela? Sí. ¿Hay transmisión de contenidos en la programación televisiva? Sí. ¿Quién regula los contenidos en la escuela? El Estado a través del sistema curricular. ¿Quién regula los contenidos que se transmiten en los medios? El mercado. ¿Sí? Miren las propagandas y están clarísimos los mensajes acerca de qué es un niño. ¿Y cómo son las relaciones entre adultos y niños? Una capacidad educadora impresionante en los medios. ¿Y cómo se puede hacer con respecto a lo que dijo Ezequiel recién de que el hermano sabía que hasta en un vago total bajo? ¿Cómo podemos hacer nosotros desde el lugar donde, como padres, hablo yo, ¿no? Para decirle al nene, no, eso no es así, lo que significa es tal cosa. Y vos no podés decir, lo que es importante es que entienda la maestra. Porque si la maestra no hace pasar de grado y dice, lo tengo que hacer pasar de grado, no entendió que tiene que evaluar y hacer todo el proyecto, porque el chico va a tener que hacer un trabajo fuerte, porque si no aprendió, va a tener razón de necesito. Es complejo, dos cambios complejos. ¿Sí? Es complejo. Es complejo porque también cómo se piensa la educativa desde arriba del escritorio. ¿Sí? Allá le no compromisan una escuela. ¿Sí? Y también esto de que los discursos progresistas, o sea, a mí me parece fantástico la verdad lo que ocurre. Pero yo estoy en capacitación y a los docentes les cuesta mucho entender que no se trata de hacer pasar a un nivel. Entonces yo no sé cómo va a salir. Eso también hay que evaluarlo cuando está allá arriba en los niveles ministeriales. Si los docentes no van a entender eso, no quieren entenderlo, no sé, la verdad es que no sé. Lo que pasa es que a veces los cambios son como los planes de vacunación masiva, que es para todos, ¿no? Y a mí me parece que la reglamentación tendría que decir, que bueno, que la residencia sigue quedando como, porque a ver, si no están las posiciones dadas, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Porque lo hacemos pasar de grado y tengo una maestra que no se compromete, supongamos, yo soy directora, tengo una maestra que no se compromete, y que con la maestra del año siguiente no logran articular porque se llevan las patadas, ¿sí? Tengo una familia que no acompaña. Y el chico me dio un merecero donde tengo más digamos, populares que están girando por ahí todo el día en el barrio, por la calle. A veces tampoco no es tanto el alumno, también son los profesores, los maestros. Muchas escuelas no van nunca los maestros. Los chicos no van nunca a la escuela, digamos. Cerca de mi casa hay una escuela pública, los chicos nunca tienen clase. La de mi mamá también nunca tiene clase. Entonces ese también es el problema. Porque ¿qué van a aprender? Si por ahí ellos están dispuestos a aprender, pero los maestros... Sí, lo que pasa también es que hay mucha ausencia, por eso es importante que ustedes se formen bien. Porque a medida que ustedes se formen bien y entiendan lo que pasa con la infancia hoy,
y cómo es necesario parar esto en la clase, frente a un niño. Si yo me paro como separada, como indica la pedagogía tradicional, voy a sufrir a la escuela. Porque el chico no me da bolilla, se me sube arriba del banco, tengo unos niveles de conflicto altísimos, me peleo con los padres, si los padres me quieren pegar, no llego a los 25 años de servicio, en el medio me pongo una licencia psiquiátrica, ¿sí? Me quemó la cabeza. Entonces, en la medida que uno entienda esta flexibilidad, que no quiere decir la flexibilidad, una flexibilidad bien entendida, ¿sí? Entonces nosotros estamos al servicio del aprendizaje del niño. Que si a mí un maestro popular o otra situación, no sé, hicimos una torta porque era cumpleaños fulanito y yo veo que en el medio de hacer esa torta, un chico que no iba ni para atrás ni para adelante, ¿sí? Logró hacer cálculos, logró aumentar 1,5 veces la proporción, ¿sí? Y yo ahí ya me lo anoto lo que logró, ¿sí? Y después hablo con él y trabajo con él y le genero, ay, qué bien que pudiste hacer esto y le estimulo. Y a partir de eso genera una situación problemática en relación a este momento que fue gratificante y que él sabe que lo logró. Y dar un poco más y obtengo información, ya está. ¿Qué necesito? La prueba y no lo logro en la prueba. El momento de la prueba, si para ustedes, si para uno adulto es traumático, ¿sí? Es tremendo el momento de la prueba. Profe, ¿y qué pasa con los padres? Porque, claro, lidiar con los chicos por ahí. Si hay un cambio educativo que trabaja con los padres, no, porque si no te patean en contra. ¿Y cómo se hace también, ¿no? Con el tema de la vieja escuela? O sea, los maestros que están formados de una manera y que uno ahora está proponiendo el tema de que acompañe y todo eso. ¿Cómo se aplica en ¿Cómo esas hacer cuestiones? no perder la esperanza? Ni la alegría, dijera Pablo Freire, me llega ya de Pablo Freire, no hay que perder la esperanza. Porque el trabajo es algo, porque la gente no quiere, la gente resiste, a veces no sabe y a veces es una cuestión ética que está en la gente que odia a los niños. La gente que está ahí y odia a los niños que son populares y estaría esperando que un amigo lo mataran en la esquina antes de estar para que no venga más. No, hay que ser así. Y con eso no se puede hacer nada, ¿sí? Con eso no se puede hacer nada. Ahora, no son todos así. Hay un montón de maestros que trabajan bien, ¿sí? También hay un montón de maestros que trabajan bien, pero que tienen problemas personales en su casa, ¿sí? Y también hay que apuntalarlos y hay que entenderlos. Pero fundamentalmente me parece que hay que entender que cada generación tiene una responsabilidad. A nosotros nos tocó un momento muy difícil. Es un momento del cambio. Lo viejo está cayendo y lo nuevo se está estructurando. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí lo que, por ejemplo, está planteando y lo que estamos tratando de renovar es todo el concepto del modelo neoliberal, que lo que conlleva es esto, porque, por ejemplo, lo que pasa es que no van muchos maestros, ¿no? Bueno, en las escuelas privadas, y entonces lo público y lo privado, entonces como que siempre, y también esta suma de los medios de comunicación a defenestrar la educación pública, no colabora para nada. Entonces, y es el discurso repetido, que como por ejemplo pasa a mi hermanito, pasa en un montón de lados que te dicen, che, vas a pegar, wow. Y es un montón de laburo que tiene. Sí. Yo creo que el continente es tener confianza en ustedes, tener confianza que la baldosa en que a mí me toque, yo voy a hacer lo que sea necesario hacer en este momento, que va a haber muchas dificultades, claro que sí. Y bueno, pero esa es la tarea en la que estamos. Vayan a hablar con un médico en un hospital, ¿sí? Nada está fácil en este momento, Nada está fácil, porque hay un mundo que está cambiando. Yo creo que, no sé, yo lo único que nos puedo convocar es a la alegría de necesitar el cambio, ¿no? Sí, hace unos años atrás la cosa estaba más estable, pero diferente estable, digamos, ¿no? En el mundo, por lo menos hay como
como ciertas cosas que están queriendo cambiar, uno no puede responder por los otros, no puede responder por uno. Ustedes están siendo formados ya en un diseño curricular nuevo, y la pretensión es que, bueno, otras ilusiones de ustedes como maestros, ¿no? Maestros que ya van a estar formados de otra manera, que van a tener otra idea, que se van a parar de otra manera frente a mí sus dificultades, ¿no? Esto puede salir bien, esto puede salir mal, y sí, pero como todo, hay que ir después sobre la marcha aprendiendo. También es cierto que aquella escuela que digamos, criticamos tanto, es la escuela que nos formó a todos nosotros, a los profesores, y mal no resultó. Claro, nosotros, ¿por qué no miramos todo el tendaje de los cambios? ¿Sí? Ahí está el tema, estamos acá como los que llegamos. ¿Sí? Por una enorme cuota de sobreadaptación y me hago cargo. ¿Sí? Lleno de sobreadaptados. Hacíamos lo que era indispensable hacer para, ¿sí?, mantenernos ahí. Pero la situación de nosotros. O sea, yo fui a una escuela pública, yo siempre fui a escuela pública, la escuela primaria fue a escuela pública. Estaba graduada de C. Nos tomaban un examen para entrar, o sea, unas evaluaciones para entrar a primer grado, para ver quién iba a, quién iba a ver, quién iba a hacer. ¿Sí? Cuando me cambiaron de escuela, porque nos mudamos, no había lugar en A. Entonces me mandaron a B. Mi mamá lo que batalló, porque claro, de B, ya sabía que ese era el grupo de los secundarios. Entonces, literalmente, una bola de la B, creo que no hacía la bola del libro, no mucho, yo no recuerdo tristemente, porque llegaba al aula, se calzaba el sobre todo sobre los hombros, se ponía unos anteojos negros y se dormía. Dormía en el aula y no nos daba clase, no nos dábamos clase porque éramos cuarto B. Porque no valía la pena. Ahí está el tema. Bueno, esta pedagogía tradicional para eso, hay grupos que no vale la pena. O sea, a mí como no se me toca ver, esos son los que no lo van a lograr. Que mi mamá, yo batallo y se abrió, una vacante, me acuerdo que cuando estaba en cuarto, bueno, la maestra pasó en determinado momento de que decidió que estábamos en una cama que tenía que dormir al lado y no repartieron. La mente tocó a cuarto A y estaba una maestra que tenía emblemática en el partido. Yo no sabía en ese momento que era una maestra emblemática. La Petrillo, pelirroja, de bonito. Yo nunca más en mi vida de esa clase. Estaban trabajando con el cuento de Horacio Quiroga, el cuento de la tortuga. Fue tan hermosa esta clase, tan hermosa. Yo no me lo olvidé nunca en la vida. O sea, fue un día en mi vida del cuarto año que porque faltó la señorita Emma, me repartieron y fui a parar a cuarto A. Claro, cuarto A estaba el trillo. Y en cuarto B estaba la más porque la B. Llamé al reparto de la TI. La mañana de no había dado que me decía, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Y realmente yo ahora que lo pienso a la distancia me doy cuenta que el nivel social de los chicos era distinto. O sea, en cuarto B, el aspecto, la higiene, los dientes, todos esos signos que hablan de la clase social eran diferentes en cuarto A que en cuarto B. Y la situación social era diferente. En cuarto A estaba la hija del doctor y la hija de la antropóloga de la zona. Escuela pública, pero adentro se producía la segmentación. ¿Sí? ¿Se entiende? Adentro se producía la segmentación. Bueno, esto es segmentación educativa, justamente dentro del mismo sistema, el mismo sistema, se pone a hablar también, una del centro, las escuelas de los barrios, hay una segmentación educativa enorme. La educación educativa de las escuelas de los centros, de los conurbanos, son mucho mejores, de las escuelas de fondo, ¿sí? Cuanto más uno se va, es como que todavía hay una escuela más o menos, pero hay como toda una cosa que se reproduce, y en esos barrios es donde más la escuela, más incidencia tiene en el destino de los niños, ¿no? De la posibilidad de generar proyectos de ideas diferentes. Porque la verdad, bueno, yo
en mi casa, mi abuela tenía segunda de la escuela de campo, mi madre tenía 4 horas de la escuela de campo, mis tías 4 horas de la escuela de campo. Y la verdad, a mí la escuela me cambió la vida. Yo tengo clases que recuerdo que a mí me cambió la vida. Que me contaran cuentos, que me leyeran cuentos, la posibilidad de acceder a música, ¿no? Y con la secundaria también. Me acuerdo que tenía un profesor de música que siempre nos hacía escuchar audiciones musicales. Y con él escuché, por ejemplo, el grupo Marcama. Yo no conocí, jamás hubiera tenido la posibilidad de conocer quién era Marcama, viniendo yo de la estación social que venía. ¿Sí? Entonces la escuela permite acercar un mundo a sectores sociales que de otra manera no podrían acceder a esos aspectos de la cultura, ¿no? Ahora, para que el otro pueda tomar, yo tengo que revisar cómo entrega. ¿Recuerdan esto de la transición? ¿Sí? Para que el otro pueda tomar, yo tengo que revisar cómo entrego, porque a veces el otro no puede tomar, porque yo estoy entregando de una manera, ¿sí?, y el otro rechaza porque rechaza la manera de entregar. La manera en que entrego es despreciando, considerando que no te lo mereces, rechaceando porque no vale la pena. ¿Se entiende? Hay que trabajarlo a fondo, ¿sí? Porque el otro se apoya, chicos, ¿sí? Si tienen después dudas acerca de cómo enseñarle determinado contenido de la matemática, se sientan puros en silla, investigan, averiguan, pero ¿cómo me paro yo frente a niños sectores populares? ¿Sí? Eso es lo que hay que construir en estos 4 años, ¿sí? Esa manera de pararse frente al otro como un heredero legítimo de la cultura. No importa la sección social de la que venga. Eso es lo que no se puede después aprender, hay que construirlo como una posición ética. ¿Sí? Porque para qué es maestra esa persona, ¿no? Es bueno. Por supuesto que nosotros no podemos controlar acá esto, pero la postura que está en la actual política educativa y de la cual una buena parte de los profesores que trabajamos con este instituto consideramos que es así y también la sentimos así para la inclusión en el nivel superior y también trabajamos así cuando el alumno del nivel superior tiene dificultades, ¿sí? No, pero bueno, que pase y se terminó, sino apoyándolo para mejorar en las dificultades que tiene, para que pueda lograr lo que no logró. ¿Sí? Este no es un instituto que sea expulsivo, por eso a mí me sorprendió que hubiera tanto desmanamiento este año. Cuando vos me dijiste, y la verdad que yo lo veo, porque este no es un instituto expulsivo, es un instituto que recibe muchos alumnos. La verdad que habemos muchos docentes, no somos todos, pero muchos docentes comprometidos en que aquel que quiere estudiar, bueno, apoyarlo y ayudarlo con las dificultades que tiene de lectura, de escritura, facilitando la cruzada cuando tiene problemas familiares. A ver, si ustedes pretenden, como cualquiera pretenderíamos, ser escuchados, ¿sí?, en sus problemas familiares, laborales, etc., y tener una oportunidad de hacer una trayectoria diferente, porque están pasando por una situación complicada, ¿por qué se la vamos a negar a los niños? ¿No? Pero así es acá. ¿Qué cosa? Eso no sé. Hacemos, o sea, el equipo directivo de un grupo importante de docentes estamos comprometidos con eso. Yo por lo menos estoy comprometida con eso. No puedo hablar por todos. No, ¿Sí? No no puedo hablar digo porque yo estoy pasando esas mismas experiencias. Yo voy bastante flojo en prácticamente la mayoría de mis materias, y no es excusa porque mis problemas son excusadas. Yo no vengo, todo el mundo me puede decir que me ven un día sí y una semana no, pero el tema de las clases, en función de lo que tengo que aprender, lo voy siguiendo, pero perdí varias oportunidades por el tema de no ser escuchado. Y yo no es que
no es que me pongo eso de excusa o algo así, sino que voy a lo que he comentado recién. Claro. Y otra vez dice que perdiste oportunidad, por ejemplo, de venir a dar un parcial, no tuviste venir a dar un parcial. Yo perdí oportunidades ya directamente de seguir con materia. ¿Entiendes? Y por más que yo lo haya hablado y toqué varias puertas, algunos que me dejaron pasar y otros que me dijeron, no, flaco, Bueno, la cosa es... te digo que claro, ahí, bueno, o sea, hay quienes entienden que en el nivel superior también tenemos que trabajar la inclusión. Inclusión no significa que el alumno facilitarle las cosas para que siga estando sin haber aprendido, ¿sí? Sino tratar de ver cómo organizamos y jugamos con todas las variables institucionales para ayudar a una persona que está atravesando un momento complicado de su vida para que no se caiga de la carrera, pero además para que aprenda, ¿sí? Porque lo que sí absolutamente estamos de acuerdo y también ahí acepto es que nadie, porque tenga un problema, se le va a dar por aprobada la materia, porque imagínense que yo fuera medicina, ustedes no crean que un médico, dije, porque se separó justo ese año de la mujer, le dieron por aprobado todo el año, ¿sí? Y vesícula y problemas vesiculares neurológicos, y en fin, me agarran problemas de vesícula en el médico, ¿sí? No, obvio, pero yo lo que voy es que... no, digo esto para que, porque si no se malinterpretan las cosas y se creen que es fácil, que no es facilismo. O sea, trabajar con la inclusión es inclusión con aprendizaje, ¿sí? Es cómo movemos, cómo usamos la didáctica y la pedagogía para generar estrategias que al otro le permitan no caerse y seguir aprendiendo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, para esta materia, la profesora Lisa Torres le dejó dar una clase porque se le había quedado sin grupo y dio socialización y la dio muy bien. Claro. O sea, le explicó muy bien. Claro. Entonces ahí él pudo recuperar eso. Que Claro, era ahí está. una especie de clase que teníamos en oral cada uno. Exactamente. La pedagogía tradicional te diría no, porque el objetivo es que vos te adaptes, ¿sí? Que vos te adaptes. Y si no te adaptas, las afuera. O sea, le digo desde mi punto, ¿no? Que a lo que va del año, Sí. yo ahora estoy siguiendo el profesorado, más que nada, o sea, me anoté por decisión mía, y creo que la mayoría de nosotros lo hicimos. Y seguimos también por decisión propia, nadie los obliga. Y si yo me hubiese, o sea, diciéndoles en serio, si hubiese querido hablar durante todo el año, ¿no? Directamente me quedo en mi casa. No seguiría viniendo hoy sabiendo que ya prácticamente desaprobé la mitad del profesorado. Pero sigo viniendo por el tema que yo... Yo tuve una alumna que llegó fin de año y la verdad que bueno, no, aprobada, ¿no? Entonces se me pone a llorar. Y yo le pregunto por qué llora. Y me dice, una razón, me dice, yo no hice nada en el año. Y lloraba. Y me dice, pero ahora me doy cuenta que yo, o sea, necesito pasar por esa, o sea, digo, aún incluso en una situación así, ¿sí? Uno tiene que escuchar y que entender. Entonces me contó que no había hecho nada en todo el año y lloraba porque ahora se daba cuenta que ella sí quería seguir en carrera. Entonces le dije que reconocía como valiosa esta autoevaluación que ella hacía. No voy a contar detalles porque eso que ella no había podido hacer nada tenía que ver también con ese sistema donde se había mirado a lo largo de toda su vida y una situación familiar muy fea en relación a su imagen, ¿no? De que ella no servía o de que no valía, ¿no? Y yo establecí un pacto con ella. Yo no le podía probar porque realmente no había hecho nada. Pero yo le dije, yo el año que viene voy a entrar al curso y yo te voy a estar buscando. Yo voy a entrar en el que viene al curso y lo primero que voy a hacer es buscarte. Porque te quiero ver intentada, porque vos hoy me estás diciendo que no puedes tomar. Y esa chica está en este momento cursando ya sus 4 años. ¿Sí? Incluso, bueno, tuvo que recursar la materia, y cuando vino del final, fue impresionante, porque, bueno,
le costaba mucho escribir, la lectura comprensiva, pero iba luego en la biblioteca del final. Fue impresionante porque dio de memoria, pero habló como una hora de memoria. Pero yo le hacía las preguntas y ella respondía bien. O sea que había utilizado como recurso, porque tenía serios problemas de vocabulario, la memoria, y la había usado muy bien. Para un primer año, y yo lo hablé con la profesora de al lado, que tenía primaria, yo podía probar, porque es el primer año. Y lo que ella hizo, hablar una hora entera, esto ella entendió, porque yo le hice las preguntas, y esa es el bastón que ella tiene en este momento, yo no se lo puedo sacar. ¿Se entiende? Yo no le puedo poner un 4 en este momento o un 3, porque ella estaba, sí, el primer año, y es el bastón que ella tenía, y lo usó muy bien. ¿Sí? Para un primer año lo usó muy bien. Es más, le puse una nota alta, y le expliqué y le dije, yo te voy a tener después en otra materia, y ahí ya hizo, así que quiero que vaya trabajando esto y esto. Hoy está, como estamos, porque eso también es el otro paradigma de la evaluación. Que uno evalúa al alumno desde el punto de partida. ¿Sí? Desde dónde está, desde dónde partió, mirá lo que logró. ¿Sí? Entonces, otro que nace, que arranca de un punto de partida mucho más avanzado, a lo mejor aprendió menos, en realidad. ¿Sí? Yo en momento estoy haciendo la carrera de consultor psicológico. A esta altura de mi vida me di el gusto de ir a hacer una carrera de grado. ¿Sí? Después que hice posgrados y demás, especializaciones en universidades muy reconocidas, yo tengo ganas de hacer la carrera de consultor psicológico. Y hay gente, o sea, es un primer año de gente absolutamente heterogénea, chicos que salieron del secundario, hay una abogada, hay un arquitecto, una que hace reiki, otra que hace técnica, ¿no? Y la verdad es que, a ver, ¿cuál es mi mérito? Yo hace años que vengo en esta temática, pero que a mí me pongan un 9 o un 10. ¿Y cuál es mi punto de partida? Yo llevo 18 años en estos temas, pero sí es valioso, ¿sí? La chica que hace masajes y que logra escribir un ensayo de filosofía, y a esa chica me parece que voy a sacarle un 10. Y a lo mejor a mí, si me mira desde el punto de partida y lo que produce, a lo mejor me tengo que poner un 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque la evaluación en este otro paradigma es mirar la trayectoria, por eso la palabra trayectoria es fundamental. ¿Sí? La trayectoria de cada sujeto. ¿Cuál fue su punto de partida? Y desde su punto de partida, ¿cómo llegamos? A partir de lo que yo le enseñé. Porque si no, yo estoy evaluando lo que ella sabía de antes de entrar a la escuela. Y eso es evaluar su clase social. ¿Sí? Porque en clase media se ve desde la cuna. En sectores populares, por ahí hay diarios para volver papas. ¿Sí? Por ahí, yo quiero prejuiciosa, que en sectores populares se lee, pero quiero decir, hay una cosa de que los objetos que circulan, ¿sí? Es decir, yo era de una clase media de otros tiempos y no había libros en mi casa. Enciclopedia sí. Una discusión, se paraba la discusión, mi papá sacaba la enciclopedia y se resolvía el problema. Dejábamos de pelear, ¿sí? La enciclopedia salvaje, todos los tomos, ¿no? La cosa enciclopédica. Pero no había libros de literatura. Y yo a partir de la escuela se me generó la inquietud por leer. Y yo que no pedía nada, cuando era niña pedía libros. Eso sí pedía, pero no pedía nada. Porque era otra generación, ¿sí? No pedía nada, pero libros pedía. Y era, terminaba el libro y lo empezaba a leer otra vez y no tenía otro libro, ¿no? Entonces, y eso lo habilitó la escuela, ¿no? Tengo un cuento que algún día se los voy a traer por ahí, que tiene que ver con mi maestra de segundo grado, y lo que a mí me pasa con ella, y lo que ella hace con mi mamá, que me habilita como escritora, como escribiente. Y si yo después, más adelante, pude escribir poesía y pude escribir cuentos, fue gracias a la señorita Graciela. Porque ella, a pesar de las faltas de ortografía, pudo ver en mí que había riqueza en la escritura. Y mi mamá se fue a protestar porque me habían puesto un 10, pero que al lado estaba llena de faltas de ortografía, y ella le mostró que yo era buena para escribir. Eso representar el niño a la familia de vuelta, ¿no? Horrorizó, si se pone un 10, sí, tenía una ortografía desastrosa, ¿no?
cuesta, porque en la familia ya a partir de ese momento, entonces no, también escribe bien. Porque lo dijo la señorita Graciela, no escribe bien. ¿No? Entonces, el maestro, sobre todo en los sectores populares, puede cambiar la imagen de un niño en la familia. Eso quiere decir presentar el niño al mundo también. ¿Sí? La familia lo presenta al mundo, pero el maestro lo puede volver a presentar. ¿Sí? Es una tarea hermosa la que nos toca. Podemos hacer a ser humano que nos toca, con el que nos toca transitar el año, conocerlo a fondo, conocer sus estilos de aprendizaje, sus intereses, a algunos les interesa la música, a otros les interesa la matemática. Yo tendré que ver cómo me desarrollo para que las actividades sean variadas, para que uno entre por una puerta y otro entre por la otra, y al mismo tiempo puedan pasar porque no necesitan tan cómodas, pero pasen. Entonces, eso es un encuentro humano, la educación. No puede ser jamás un hecho burocrático como lo plantea la pedagogía tradicional. Y ustedes como maestros de grado tienen la posibilidad de hacerlo, porque a lo sumo tendrán dos cursos, uno a la mañana y uno a la tarde. Y hacen los productores del medio y se vuelven locos. ¿Sí? Pero ustedes tienen el mismo grupo todo el año. ¿Sí? Todo el año tienen el mismo grupo, entonces los van a poder conocer bien. Si se quieren meter con ellos, si se animan a abrirse, ¿sí? A destaparse los poros, ¿sí? Y dejar, digamos, hay que tener los poros abiertos para ser sensibles. Un maestro que sea sensible, que pueda captar, ¿sí? Que pueda conocer al niño y que pueda pensar, este niño que tiene ahí es mucho más que el alumno que vino ahí para que uno le dé un ejercicio de matemática o una oración para analizar gramaticalmente. Eso tiene mucho que ver para que el niño nos abra la puerta y nos acepte las propuestas, que nosotros lo tratemos como ser humano y no burocraticemos el momento, digamos, ¿no? Tratemos a todos por igual y escuchemos, ¿sí? Es una tarea muy linda. Y es una tarea a la que hay que estar dispuesto a estar un poquito, sí, con los poros abiertos. Yo no digo que América porque hay mucho, ¿sí? Pero sí, escapándose los poros, ¿sí? Porque hay que estar receptivo, hay que estar receptivo. Bueno, creo que estamos llegando ahora, ¿no? Sí. Bueno, sí que tomaron nota, más o menos, concepto de utopía.